El teléfono vibró sobre la mesita de centro. Un zumbido insistente que rompió el silencio de mi tarde. Lo tomé con esa torpeza que los años le regalan a los dedos, esperando un «Hola, mamá», o quizás una foto de mis nietos. Pero lo que encontré en la pantalla fue un golpe seco, un muro de palabras frías que se levantó entre mi hijo y yo. «No te unirás a nosotros para el cumpleaños de Leo. Mi esposa exige que sea solo para la familia». Lo leí 1, 2, 3 veces, esperando que mis ojos me engañaran, que el autocorrector hubiera jugado una mala pasada. Pero no, las letras eran claras, afiladas como cristales rotos. La frase «solo para la familia» resonaba en mi cabeza como un eco absurdo. ¿Y yo qué era? ¿Una extraña? ¿Un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración de sus vidas nuevas y brillantes? El aire se me escapó de los pulmones, dejando un vacío helado donde antes había calor. Fue mi hijo, Sebastián, quien envió el mensaje, pero yo sabía, con la certeza que solo una madre posee, que la mano que sostenía el puñal era la de su esposa, Mariana. Podía imaginarla perfectamente, a su lado en ese sofá carísimo que yo nunca pisé, dictándole las palabras con esa sonrisa tensa que usaba cuando quería deshacerse de algo o de alguien. Para ella, yo era un recordatorio constante de los orígenes humildes de Sebastián, una mancha de tierra en su impecable alfombra de estatus social. Él, mi niño, mi único hijo, se había convertido en el mensajero de mi propia exclusión, un peón en el juego de ajedrez de su esposa, donde la reina siempre gana, y la vieja torre, como yo, es la primera pieza en ser sacrificada sin el menor remordimiento. La humillación no estaba en el rechazo, sino en la cobardía, en la forma en que se escondió detrás de una pantalla para decirme que ya no tenía un lugar en su mesa. Sentí cómo las paredes de mi pequeña casa se encogían, asfixiándome con los recuerdos que colgaban de ellas. Cada fotografía en el estante era una burla. Ahí estaba, Sebastián en su graduación, con el traje que pagué cosiendo ajeno durante meses. Ahí estaban mis nietos, Leo y Sofía, sonriendo en el parque, en una de las raras tardes que me permitían verlos. Había dedicado mi existencia entera a construir esa familia, a ser el cimiento invisible sobre el cual ellos edificaron sus vidas. Y ahora, con un simple mensaje de texto, me informaban que esos cimientos debían permanecer bajo tierra, ocultos, para no afear la fachada del edificio. El dolor era tan físico que tuve que sentarme, llevando una mano al pecho como si pudiera contener la hemorragia de mi corazón roto, una herida infligida sin una sola gota de sangre. La celebración era por el 6º cumpleaños de Leo, mi nieto mayor. Recuerdo el día que nació como si fuera ayer, el olor del hospital, la emoción de Sebastián al sostenerlo, mis manos temblando al recibir a esa pequeña criatura que continuaba mi linaje. Le había tejido un suéter azul con un pequeño barco en el pecho y lo tenía guardado en una caja, esperando el momento de dárselo. Ahora, ese suéter se sentía como una reliquia de un pasado que ya no me pertenecía. Mariana seguramente le compraría algo caro, algo importado, algo que pudiera exhibir en sus redes sociales. Mi regalo, hecho con lana y amor, no encajaba en su narrativa de éxito y perfección. La injusticia de todo aquello era un nudo en mi garganta, una verdad amarga que me costaba tragar. El amor de una abuela, al parecer, tenía fecha de caducidad. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato, la pantalla ahora oscura, reflejando mi rostro surcado por las arrugas y la tristeza. Podría haber llamado, haber suplicado, haberles recordado todo lo que sacrifiqué por ellos. Pero, ¿de qué habría servido? Mendigar afecto es la más triste de las pobrezas. Y yo, a mis 72 años, no estaba dispuesta a convertirme en una mendiga en la puerta de mi propia familia. La Amalia que ellos conocían, la niñera de toda la vida, la mujer sumisa y siempre dispuesta a complacer, esa mujer comenzó a morir en ese preciso instante. El dolor, profundo y agudo, no me estaba destruyendo, me estaba forjando. Como el hierro que se golpea en la fragua, mi espíritu se estaba endureciendo, adquiriendo un filo que ni yo misma sabía que poseía. Fue entonces cuando un recuerdo, una voz lejana pero nítida, atravesó la niebla de mi pena.
la voz de mi difunto esposo, Antonio, el día que vendimos la vieja casa de mis padres para financiar el sueño de Sebastián. «Amalia», me había dicho tomándome las manos, «el amor de una madre es un cheque en blanco, pero nunca olvides guardar una copia para ti, una salvaguarda». En su momento no entendí del todo la profundidad de sus palabras, pero ahora, en el abismo de mi soledad, su consejo resonaba como una profecía. Ellos creían que yo era solo una anciana con una pensión miserable y un álbum de fotos, una figura decorativa que podían guardar o sacar a su antojo. No sabían nada de la copia que guardé, de las que Antonio me había enseñado a esconder bajo la manga. Una extraña calma comenzó a asentarse en mi interior, desplazando la tempestad. La humillación seguía ahí, quemando como una brasa, pero ahora estaba acompañada por una nueva sensación, una determinación fría y serena. Ya no se trataba de ir a una fiesta de cumpleaños, se trataba de reclamar mi lugar, no en su mesa, sino en el mundo que yo misma ayudé a construir. Se trataba de recordarles que las raíces de un árbol, aunque no se vean, son las que sostienen cada una de sus ramas, por muy altas que éstas lleguen. Mi silencio ya no sería de sumisión, sino de estrategia. Ellos habían movido su pieza con arrogancia, sin sospechar que esta vieja torre que daban por vencida tenía un último movimiento por hacer, uno que cambiaría las reglas del juego para siempre. Recogí el suéter de lana azul y lo guardé de nuevo en su caja, pero esta vez con un propósito diferente. No era un regalo para un niño al que no me dejarían ver. Era un símbolo de todo lo que había dado, de todo lo que me habían quitado y de todo lo que estaba a punto de recuperar. Sebastián y Mariana habían cometido un error fatal, subestimarme. Pensaron que, al quitarme el título de familia, me dejaban sin nada, pero lo que no sabían es que, al hacerlo, me habían liberado. Me habían dado la única arma que necesitaba para luchar, la certeza de que ya no tenía nada que perder. Y una mujer que no tiene nada que perder es la mujer más peligrosa de todas. Mi justicia no sería ruidosa ni vengativa, sería silenciosa, metódica y, sobre todo, inevitable. Permítanme que me presente como es debido, más allá de la madre rechazada o la abuela ausente. Mi nombre es Amalia Torres, y he vivido en este mundo por 72 años. Hace una década que soy viuda. Una década desde que mi Antonio me dejó para conversar con las estrellas. Y desde entonces, mi vida transcurre en esta casita pequeña, la misma que compramos con nuestros primeros ahorros. Aquí, entre mis geranios y el olor a té de manzanilla. Cada objeto tiene una historia. Cada crujido del suelo es una nota en la sinfonía de mi soledad. Vivo con una pensión modesta, que apenas alcanza para cubrir lo esencial. Pero siempre he creído que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en los latidos del corazón. Llevo una vida sencilla, predecible, una rutina que hasta hace poco me parecía un consuelo, pero que ahora siento como el preludio silencioso de una tormenta que yo misma debo desatar. 10 años. A veces parece una eternidad y otras un simple parpadeo. 10 años desde que sostuve la mano de Antonio por última vez. Una mano que había sido mi ancla y mi brújula durante casi medio siglo. La viudez te enseña un tipo de silencio diferente. Uno que no es pacífico, sino hueco. Al principio, el vacío que dejó era un abismo que amenazaba con devorarme cada mañana. Pero con el tiempo, aprendí a llenar ese espacio con su recuerdo, con sus consejos, con la fuerza silenciosa que él siempre vio en mí, incluso cuando yo misma dudaba de ella. Él fue quien me enseñó a ser prudente, a mirar más allá de las apariencias y a entender que en un mundo de lobos a veces es necesario tener la piel de oveja, pero también el colmillo afilado y oculto, listo para ser usado solo cuando la supervivencia lo exige. Mi vida laboral se puede resumir en una frase: niñera de toda la vida. Desde que era casi una niña, me dediqué a cuidar de los hijos de otros. Cambié pañales, curé rodillas raspadas, canté canciones de cuna y conté cuentos hasta quedarme dormida en sillones que no eran míos. Amé a cada uno de esos pequeños como si fueran una extensión de mi propio corazón, y en el proceso sacrifiqué incontables horas que podría haber pasado con mi Sebastián. Mientras otras madres llegaban a casa para besar a sus hijos,
Yo llegaba agotada, con el eco de las risas y llantos ajenos aún en mis oídos. No me arrepiento, porque cada hora de mi cansancio se convirtió en un ladrillo para la educación y el futuro de mi hijo. Pero es una ironía cruel que, después de haber criado a tantos, ahora se me niegue el simple placer de ver a mi propio nieto soplar sus velas. Mi rutina es un ritual sagrado que me mantiene anclada a la realidad. Me levanto con los primeros rayos del sol, cuando el mundo todavía está en silencio. El primer acto del día es hablar con mis plantas, regarlas, quitar las hojas secas. Ellas no juzgan, solo crecen. Luego, el café, siempre negro y sin azúcar, mientras escucho la radio a un volumen bajo. Limpio la casa con movimientos lentos y metódicos. Un orden externo para combatir el caos que a veces amenaza con instalarse dentro. Por las tardes, tejo. Mis manos, aunque artríticas, todavía recuerdan el lenguaje de las agujas y la lana. Esta vida, predecible y tranquila, es la que Mariana tanto desprecia. Para ella, mi existencia es un sinónimo de estancamiento, de fracaso. Lo que no entiende es que en esta quietud he encontrado el tiempo para pensar, para recordar y, sobre todo, para planificar. La gente siempre me ha descrito como una mujer dócil, de voz suave y sonrisa fácil. Una de esas personas que prefiere ceder antes que entrar en conflicto. Y es cierto, he pasado la mayor parte de mi vida absorbiendo los golpes, poniendo la otra mejilla, creyendo que la paz familiar valía cualquier sacrificio personal. Esa ha sido mi mayor vulnerabilidad, esta necesidad de ser amada y aceptada, especialmente por mi hijo. Permití que cruzaran mis límites una y otra vez. Perdoné desprecios y justifiqué ausencias, todo en nombre de un amor que yo creía incondicional, pero que resultó tener cláusulas escritas en una letra pequeña que tardé demasiado en leer. Creyeron que mi paciencia era infinita, pero hasta el río más caudaloso encuentra su fin en el mar, y mi paciencia ha llegado a su orilla. Mi relación con las cosas materiales es simple. Nunca he tenido mucho, y lo poco que tuve, lo di. Vendí mis joyas de juventud para pagar los libros de la Universidad de Sebastián. Usé mis ahorros para la entrada de su primer apartamento. Y finalmente, me desprendí de la casa de mis padres, el único patrimonio real que poseía, para que él fundara su empresa. Verlo triunfar era mi mayor alegría, y nunca me detuve a pensar en el precio que yo estaba pagando. Para Mariana, mi falta de ambición material es una vergüenza. Ella, que mide el valor de las personas por la marca de su ropa o el coche que conducen, no puede comprender que mi legado no está en una cuenta bancaria, sino en los cimientos mismos de la fortuna que ella tanto presume. Es un tipo de riqueza que no se puede gastar, pero que tampoco se puede ignorar para siempre. Sebastián, mi hijo, él es, y siempre ha sido, mi talón de Aquiles. Después de la muerte de Antonio, volqué en él todo mi amor, toda mi energía, toda mi razón de ser. Quizás lo amé demasiado, de una forma tan ciega, que no me di cuenta de que lo estaba convirtiendo en un hombre débil, incapaz de defender sus propias convicciones frente a una esposa dominante. Mi amor incondicional se convirtió en un permiso para que él me diera por sentada, para que creyera que, sin importar lo que hiciera, su madre siempre estaría ahí, con los brazos abiertos y una palabra de consuelo. Y durante años, así fue. Pero el mensaje que me envió fue la sacudida que necesitaba para despertar de ese letargo. El amor, cuando es sano, no exige que una parte se anule para que la otra brille. A pesar de mi apariencia frágil, siempre ha habido una veta de acero en mi interior. Recuerdo una vez, poco después de enviudar, cuando el banco cometió un error y me cobró unos intereses abusivos. El gerente, un hombrecillo arrogante, intentó desestimarme con tecnicismos, pensando que tratar con una anciana viuda sería fácil. Pero yo había llevado las cuentas de mi casa durante 50 años. Pasé 2 días estudiando mis papeles, encontré el error y volví al banco. Le expliqué con una calma que lo desarmó, exactamente dónde se equivocaba y qué ley estaba infringiendo. Me devolvieron hasta el último céntimo. Ese día recordé que la inteligencia no grita y la fuerza no siempre necesita mostrar músculo. A veces,
La victoria más grande se consigue con la voz serena de la razón y la justicia. Esta soledad que ahora me rodea, la misma que me hacía sentir tan vulnerable, se ha transformado en mi mayor aliada. En el silencio de mis días, sin las distracciones de las visitas que no llegan o las llamadas que no se hacen, he tenido tiempo para observar desde la distancia. He podido ver el patrón de manipulación de Mariana, la progresiva debilidad de Sebastián, la forma en que me fueron aislando poco a poco, como si podaran las ramas de un árbol para que no diera sombra a sus planes. Este aislamiento que fue diseñado para debilitarme me ha fortalecido. Me ha dado la claridad de un estratega que mira el campo de batalla desde una colina, viendo cada movimiento del enemigo, cada flanco descubierto, cada debilidad que puedo y debo explotar para recuperar lo que es mío. Así que esta soy yo, Amalia Torres, no la pobre viejecita que mi nuera quiere pintar, ni la madre sumisa que mi hijo ha decidido ignorar. Soy una mujer que ha amado con ferocidad, que ha sacrificado sin medida y que ha llorado en silencio. Pero también soy la mujer que llevaba las cuentas, la que leyó cada contrato antes de firmar, la guardiana de un secreto que mi amado Antonio me confió. Ellos me empujaron fuera de su círculo, creyendo que me dejaban a la intemperie, en el frío. Lo que no saben es que, al hacerlo, me han colocado exactamente en la posición que necesitaba para iniciar mi jugada maestra. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido perdonando y esperando un cambio? Cuéntamelo en los comentarios. El tronco principal es mi único hijo, Sebastián. Él fue mi sol y mi luna después de que Antonio se fuera. Y de su rama brotaron 2 flores, mis 2 nietos. Leonardo, que está por cumplir 6 años, y la pequeña Sofía, de apenas 3. Los amo con esa ferocidad primitiva y absoluta que solo las abuelas conocen. Un amor que no pide nada a cambio, que solo anhela estar presente. Sin embargo, ese amor ahora vive de fotografías que me envían por el móvil en sus buenos días y de anécdotas contadas a medias por un hijo que siempre parece tener prisa. Verlo se ha convertido en un privilegio que se me concede a cuentagotas, un tesoro que Mariana guarda bajo llave, abriendo el cofre solo, cuando le conviene a su imagen pública de familia perfecta. Sebastián no siempre fue así. Este hombre distante cuya voz al teléfono suena como la de un ejecutivo, hablando con un cliente de poca monta. Recuerdo al niño que se acurrucaba en mi regazo para que le leyera cuentos, al adolescente que me confiaba sus primeros desamores, al joven que me abrazó con lágrimas en los ojos el día que se graduó. Teníamos un lazo de complicidad, un lenguaje secreto hecho de miradas y medias sonrisas. Pero ese lazo se ha ido desgastando, volviéndose delgado y frágil bajo la constante presión de su esposa. No creo que mi hijo sea un hombre malo, no en el fondo de su corazón. Es, lo que es quizás peor, un hombre débil, que ha elegido el camino de menor resistencia, sacrificando a su propia madre en el altar de una paz conyugal, que, sospecho, es más parecida a una rendición incondicional. Y luego está Mariana, la arquitecta de mi exilio. Es una de esas mujeres que parecen esculpidas en mármol, impecable, fría y perfectamente pulida. Su sonrisa nunca llega a sus ojos, que son 2 fragmentos de hielo calculador, siempre evaluando, siempre midiendo el valor de todo y de todos a su alrededor. Se mueve con una seguridad en sí misma que intimida, vestida siempre con una elegancia sobria que grita dinero y poder. Cuando habla, sus palabras son precisas, intencionadas, y a menudo llevan un doble filo que solo la víctima puede sentir. Ella es la encarnación de la ambición, una mujer que ha escalado, socialmente con uñas y dientes, y que ahora se dedica a borrar cualquier huella de su pasado, y sobre todo, del pasado humilde de mi hijo, porque no encaja en la obra maestra que está pintando de su vida. Para entender a Mariana, hay que entender su hambre. Ella no nació en cuna de oro. Luchó para salir de un entorno modesto, y por eso desprecia con tanta vehemencia cualquier cosa que le recuerde a sus orígenes. Yo, con mis manos de trabajadora, mi casa sencilla y mi vida sin lujos, soy un espejo, en el que ella no soporta mirarse. Represento todo de lo que ha huido. Su objetivo no es solo tener dinero, sino pertenecer a un mundo que la valide,
que confirme que lo ha logrado. Y en ese club exclusivo al que aspira, no hay lugar para una suegra que fue niñera toda su vida. Mi presencia en las reuniones familiares, según su lógica, devalúa su marca, la desacredita, así que su crueldad hacia mí no nace de un odio personal, sino de una fría y despiadada estrategia de marketing personal. Cuando Sebastián me la presentó, quise amarla, de verdad que lo intenté. Vi a mi hijo feliz, y eso era todo lo que me importaba. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón sin reservas. Le cociné sus platos favoritos, le compartí las anécdotas de la infancia de Sebastián, intentando tejer un puente entre nosotras. Pero mis esfuerzos chocaban contra un muro de cortesía glacial. Aceptaba mis gestos con una sonrisa forzada, pero sus ojos me decían que los consideraba patéticos, los intentos de una mujer simple por conectar con su mundo superior. Cada historia que yo contaba, ella la contrarrestaba con un relato de sus viajes a Europa o de alguna cena en un restaurante de lujo. Dejó muy claro desde el principio que nuestros mundos no solo eran diferentes, sino incompatibles. El punto de inflexión, el momento en que comprendí que nunca sería aceptada, llegó durante la primera Navidad que pasaron como matrimonio en su nuevo apartamento. Fiel a la tradición, pasé días preparando el pavo relleno, la receta de mi madre, el plato que siempre había sido el centro de nuestras celebraciones. Llegué a su casa, cargada con la fuente aún caliente, orgullosa de aportar un trozo de nuestra historia a su nueva vida. Mariana me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Muchas gracias, Amalia», dijo, tomando la fuente y llevándola directamente a la cocina. Jamás la sirvió en la mesa. En su lugar, presentó un menú de platos extraños y sofisticados que nadie en mi familia habría reconocido. Comí en silencio, sintiendo cómo el sabor de la humillación era mucho más fuerte que el de cualquier manjar exótico. Desde ese día, vi cómo la influencia de Mariana envolvía a Sebastián como una hiedra venenosa, asfixiando lentamente al hombre que yo había criado. Las llamadas se hicieron más esporádicas, las visitas más breves y siempre con una excusa para irse pronto. Empezó a usar las mismas frases condescendientes que ella, a juzgar mis costumbres, mi casa, mi forma de vida. «Mamá, eso ya no se usa. Mamá, deberías modernizarte». Lo más doloroso era ver la lucha interna en sus ojos durante los primeros años, una chispa de culpa que se encendía y se apagaba. Pero la hiedra apretó más fuerte, y la chispa finalmente se extinguió. Se convenció a sí mismo de que la lealtad a su esposa requería la deslealtad a su madre. Y yo, por no perderlo del todo, me conformé con las migajas de su tiempo y su afecto. Así hemos llegado a este punto, a una guerra no declarada, en la que la única estrategia ha sido mi progresiva desaparición. No ha habido gritos ni peleas abiertas, solo un goteo constante de desprecios, de olvidos deliberados, de exclusiones sutiles que me han ido empujando cada vez más hacia los márgenes de sus vidas. Mariana ha jugado sus cartas con una maestría innegable y ha ganado cada mano. Tiene a mi hijo, controla el acceso a mis nietos y ha logrado que yo sea una figura tan periférica que puede eliminarme con un simple mensaje de texto, sin temor a las consecuencias. Creen que esta es su victoria final, la jugada que me saca del tablero para siempre. Pero en su arrogancia han olvidado una regla fundamental del juego. Nunca, jamás, subestimes a un oponente que parece no tener nada. Si mis manos pudieran hablar, contarían una historia de sacrificio que ninguna palabra podría igualar. No son las manos suaves y cuidadas de una dama, son un mapa de mi vida, un testamento de mi amor. Las yemas de mis dedos están perpetuamente ásperas por los detergentes de fregar suelos ajenos, las palmas callosas de tanto empujar cochecitos de bebé, y las pequeñas cicatrices que las salpican son recuerdos de agujas de coser que se rompieron a medianoche mientras remendaba un pantalón para que mi hijo fuera decente a la escuela. Estas manos han preparado miles de comidas, han tomado la temperatura en frentes febriles y han aplaudido en cada pequeño logro de Sebastián. Son las manos de una constructora, la que edificó su vida ladrillo a ladrillo. Y es una ironía cruel que el dueño del edificio ahora me niegue la entrada.
Mi trabajo como niñera no era un empleo, era un sacerdocio de 24 horas. No terminaba cuando el sol se ponía. ¿Cuántas noches pasé en vela, meciendo al hijo de otra, con el corazón encogido pensando en el mío que dormía solo en casa? ¿Cuántos fines de semana y festivos renuncié a mi descanso para ganar un poco más? Un dinero que se traducía en libros para Sebastián, en unas zapatillas nuevas, en la posibilidad de que fuera a una excursión del colegio. Cada hora extra que yo trabajaba era una oportunidad más para él, una pequeña ventana que le abría a un mundo que yo jamás conocí. Yo invertía mi tiempo, mi sueño y mi juventud en el futuro de mi hijo, creyendo que esa era la mejor póliza de seguros que una madre podía contratar. Pero olvidé leer la letra pequeña, esa que dice que algunas inversiones no garantizan ningún retorno. La escasez fue mi compañera constante, un fantasma que se sentaba a mi mesa cada noche. Recuerdo la gimnasia mental para estirar el dinero hasta fin de mes, la angustia silenciosa al ver que una factura inesperada desbarataba todo mi presupuesto. Me convertí en una experta en el arte de hacer mucho con muy poco. Aprendí a remendar calcetines con una habilidad de cirujano, a cocinar platos nutritivos con los ingredientes más humildes y a sonreír cuando Sebastián me pedía algo que sabía que no podía permitirme, para luego pasar la noche en vela buscando la manera de conseguirlo. Mi propio armario era un museo de ropa anticuada y remendada. Mis zapatos estaban gastados por el uso, pero nunca me importó. Mi único lujo, mi única vanidad, era ver a mi hijo bien vestido, bien alimentado, sin que le faltara nada de lo esencial para crecer. El mayor de mis esfuerzos se concentró en su educación. Soñaba con que tuviera un título universitario, un pasaporte para una vida mejor, lejos de los suelos que yo fregaba. Financiar su carrera de ingeniería fue como escalar una montaña sin arnés. El sueldo de una niñera no da para matrículas y libros de cálculo. Así que tomé un segundo empleo, limpiando oficinas por la noche. Recuerdo el olor a desinfectante y a papel de fotocopiadora, el eco de mis pasos en los pasillos vacíos, el cansancio que se me metía en los huesos y que apenas podía sacudir para empezar mi jornada de día. Pero cada vez que Sebastián me llamaba emocionado para contarme que había aprobado un examen, el agotamiento se desvanecía, reemplazado por un orgullo tan inmenso que me hacía sentir la mujer más rica del mundo. Y entonces llegó el sacrificio final, el más doloroso de todos. Cuando Sebastián decidió fundar su propia constructora, necesitaba un capital inicial que no tenía. Yo tampoco. Lo único de valor que me quedaba en este mundo era la casa que había heredado de mis padres, el hogar donde crecí, el refugio de mis recuerdos más felices. Venderla fue como arrancarme una parte del alma. Cada habitación guardaba el eco de las risas de mi madre, la voz de mi padre, los primeros pasos de Sebastián. Recuerdo firmar los papeles con la mano temblorosa, sintiendo que traicionaba a mis ancestros. Pero luego miraba la ilusión en los ojos de mi hijo y me convencía de que estaba plantando las raíces de mi pasado en el jardín de su futuro, esperando que de ellas brotara un árbol fuerte y frondoso. El contraste de aquellos días es una herida que todavía supura. Mientras Sebastián celebraba con champán la inauguración de su primera oficina, un espacio moderno y luminoso lleno de promesas, yo terminaba de empacar mi vida en cajas de cartón. Dejé atrás el barrio de siempre, los vecinos que me vieron crecer, el jardín donde mi padre plantó un limonero. Me mudé a esta casa pequeña, a este apartamento modesto que era todo lo que podía permitirme, después de darle a mi hijo el impulso que necesitaba. No hubo en mí ni una pizca de arrepentimiento en ese momento. Me sentía plena, realizada. Había cumplido mi misión como madre. Qué ingenua fui al pensar que la memoria de un sacrificio tan grande podría ser tan fácilmente desechada, tan convenientemente olvidada. Pero los sacrificios no fueron solo materiales, fueron también emocionales, invisibles, pero no por ello menos pesados. Fueron las incontables veces que mordí mi lengua para no criticar a una novia que sabía que no le convenía antes de Mariana. Fueron las mentiras piadosas que conté a familiares y amigos para justificar sus errores de juventud. Fue la preocupación constante, esa ansiedad sorda que se instala en el corazón de una madre
y que nunca desaparece, sin importar la edad que tengan los hijos. Fui su confidente, su enfermera, su defensora y su ancla emocional. Sostuve el peso de sus miedos para que él pudiera caminar ligero. Cargué con sus dudas para que él pudiera avanzar con confianza. Todo ese capital emocional, ¿en qué cuenta se deposita? ¿Qué interés genera? Ahora, el balance de mi vida es de una claridad dolorosa. Yo le di las manos que trabajaron para él. Él me da un mensaje de texto que me borra de su vida. Yo le di el techo de mis padres. Él me cierra la puerta de su casa. Yo le di mi tiempo, mis sueños y mi salud. Él no tiene tiempo para una llamada, para una visita, para preguntar si su madre necesita algo. La asimetría es tan brutal, tan injusta, que cuesta respirar. Durante años justifiqué su distancia, su frialdad, culpando a su trabajo, a su nueva vida, a las exigencias de su esposa. Pero ya no hay excusas que valgan. Lo que recibo a cambio de una vida de entrega no es olvido, es desprecio. Y el desprecio es un veneno que no estoy dispuesta a seguir bebiendo. Nunca quise nada a cambio. Que nadie se equivoque. No esperaba que me construyera un palacio, ni que me llenara de lujos. El amor de una madre no es una transacción comercial. Mi única expectativa, mi único anhelo, era el calor de la gratitud, el respeto de saberme una parte importante de su historia, el simple derecho a sentarme en una esquina de su vida y ver florecer las semillas que yo planté. Quería ser la abuela que cuenta cuentos, la madre a la que se acude en busca de consejo, el puerto seguro al que siempre se puede volver. En lugar de eso, me han convertido en una nota a pie de página en su biografía, una nota que ahora, con este último mensaje, han decidido borrar por completo, como si mi existencia fuera un error de imprenta. Estas memorias de sacrificio ya no me pesan como antes. Han dejado de ser una fuente de melancolía para convertirse en mi armadura. Cada noche sin dormir, cada moneda ahorrada, cada lágrima silenciosa, son ahora las piezas de metal que me protegen y me dan fuerza. No voy a luchar por revancha. No busco su ruina. Busco algo mucho más valioso. La restitución de mi dignidad. Lucho por el valor de mi historia, por el reconocimiento de que mi vida no fue un borrador que se puede descartar. Sebastián y Mariana creen que me han dejado sin nada, pero se equivocan. Me han dejado con la verdad. Y la verdad, aunque a veces tarda, siempre, encuentra la manera de abrirse paso. Recuerdo el día en que vendimos la casa de mis padres, con una claridad que desafía al tiempo. No fue solo un día de nostalgia y tristeza, sino también un día de una extraña lucidez, cortesía de mi Antonio. Mientras yo estaba inmersa en la melancolía de cada rincón, él, con su pragmatismo inquebrantable, estaba pensando en el futuro. Mi esposo era un hombre de gran corazón, pero con los pies firmemente plantados en la tierra. Él creía en el amor como el motor del mundo, pero también sabía que el mundo a menudo funciona con engranajes mucho más fríos y duros. Esa tarde, mientras yo guardaba la última foto de mis padres, él tomó mi mano y me dijo unas palabras que, en ese momento, no comprendí en toda su magnitud. Amalia, el amor se entrega sin condiciones, pero la vida se protege con inteligencia. Fue él quien insistió en que una parte del dinero de la venta no se le diera a Sebastián como un simple regalo. ¿Un regalo se olvida? ¿Una inversión se respeta?, solía decir. Me llevó a la oficina de su viejo amigo, Benjamín Ortega, un abogado de la vieja escuela, de esos que todavía usan chaleco y reloj de bolsillo, un hombre cuya reputación de integridad era tan sólida como los muros de su despacho, que olía a libros antiguos y a justicia. Antonio le explicó la situación. Queríamos ayudar a nuestro hijo a empezar su empresa, pero también queríamos asegurar mi futuro, especialmente si él llegaba a faltar. Quería que mi contribución no fuera un simple acto de caridad maternal, sino una participación formal en el proyecto, un asiento en la mesa, aunque fuera uno silencioso y discreto. La reunión con Benjamín fue larga y llena de términos legales que zumbaban en mis oídos como abejas. Contratos, cláusulas, participaciones, acciones mayoritarias. Yo solo asentía, confiando ciegamente en el juicio de mi esposo y en la mirada honesta del abogado. Firmé donde me indicaron
en un fajo de papeles con sellos y timbres que le daban un aire de solemnidad impenetrable. Entendí la esencia del acuerdo. Una porción significativa del dinero se registraba como una inversión fundamental en la constructora, convirtiéndome en una socia fundadora. No era un préstamo que Sebastián tuviera que devolverme, sino una participación permanente en los cimientos de la empresa que llevaría su nombre, pero que, en secreto, también llevaría mi sangre y mi patrimonio. Al salir de la oficina, Antonio me entregó un sobre grande y sellado. «Guarda esto, Amalia», me dijo con una seriedad que rara vez usaba. «Guárdalo en el cofre viejo y no le hables de esto a nadie, ni siquiera a Sebastián. No es un arma, es un escudo. Es la garantía de que nadie podrá borrar jamás que la primera piedra de todo lo que él construya la pusiste tú». Esa noche sostuve el sobre en mis manos, sintiendo el peso del papel, el relieve de los sellos. Era más que un contrato. Era la última lección de amor de mi esposo, un acto de protección que se extendía más allá de su propia vida, un ancla para asegurarme de que, pasara lo que pasara, yo nunca quedaría a la deriva, despojada y olvidada. El sobre ha permanecido desde entonces en el fondo de un viejo cofre de hierro que heredé de mi abuelo, un armatoste pesado y oscuro que descansa en el fondo de mi armario, debajo de mantas y recuerdos que ya no uso. Durante 10 años, apenas pensé en él. Estaba tan segura del amor de mi hijo, tan inmersa en mi papel de madre y abuela, que el escudo que Antonio me había forjado me parecía una precaución innecesaria. El cofre se cubrió de polvo, y el secreto que guardaba durmió un largo sueño, un pacto silencioso entre un hombre muerto y una mujer que vivía de la esperanza. El documento era una reliquia de un miedo que yo creía superado, una salvaguarda para una traición que consideraba impensable. Pero el mensaje de Sebastián lo cambió todo. Esa breve frase, tan cruel y definitiva, fue la llave que despertó al secreto durmiente. De repente, las palabras de Antonio volvieron a mí con la fuerza de una revelación, un escudo, una garantía. Ya no son solo ecos del pasado, sino herramientas para el presente. El cofre en mi armario ha dejado de ser un simple mueble viejo. Se ha convertido en el centro de mi estrategia, el arsenal donde se guarda la única arma capaz de equilibrar esta guerra injusta. Todavía no lo he abierto. No he vuelto a tocar el sobre. Pero saber que está ahí, saber que poseo la prueba irrefutable de mi verdadero lugar en esa familia y en esa empresa, me ha devuelto la compostura. El miedo se ha ido. Ahora solo queda la certeza y la paciencia de quien sabe que tiene la carta ganadora y solo espera el momento perfecto para jugarla. Los días que siguieron a aquel fatídico mensaje se arrastraron en un silencio denso y pesado. La esperanza, esa terca inquilina de mi corazón, me susurró que quizás había sido un malentendido, un impulso de Mariana del que Sebastián ya se habría arrepentido. Cedí y lo llamé, con el pretexto de preguntarle por los niños, con la voz cuidadosamente despojada de cualquier reproche. Su respuesta fue un muro de hielo. «Estoy en una reunión, mamá. Te llamo luego». Pero ese luego nunca llegó. No hubo una disculpa, ni una explicación, solo un silencio elocuente que me confirmaba que la decisión no solo había sido tomada, sino que era irrevocable. Fue la primera vez que sentí que mi hijo no solo me estaba evitando, sino que me estaba tratando como un problema administrativo, una llamada inoportuna que se pospone indefinidamente. Para mi sorpresa, quien sí llamó fue Mariana. Su voz era un almíbar empalagoso, una actuación de amabilidad que me revolvió el estómago. «Amalia, querida, me enteré de que te sentiste un poco mal por el mensaje», comenzó, como si hablara del clima. Fue todo un error de comunicación. Era una fiestecita muy pequeña, solo con las mamás del colegio de Leo, algo muy informal. No queríamos aburrirte con nuestras charlas. Cada palabra era una pequeña daga envuelta en seda, una manipulación experta para hacerme sentir que yo era la que había exagerado, la que había malinterpretado su magnánima intención de protegerme del tedio. No era una disculpa, era una lección de poder. Ella controlaba la narrativa, y en su versión, yo era la anciana sensible y un poco tonta. La humillación pública no tardó en llegar, y lo hizo en el lugar más mundano,
el mercado del barrio. Mientras elegía unos tomates, me encontré con Marta, una antigua vecina que siempre estaba al tanto de todo. «Amalia, qué alegría verte. Debes estar agotada después de la tremenda fiesta de Leo. Mi sobrina trabaja en el salón de eventos y me dijo que fue espectacular. Mariana tiene un gusto exquisito». Sentí como la sangre se me helaba. Tuve que tragarme el nudo de la garganta, forzar una sonrisa y mentir. «Sí, fue precioso, pero una ya no está para estos trotes», musité, deseando que la tierra me tragara. Tener que proteger la imagen de quienes me habían herido, convertirme en cómplice de mi propia exclusión, fue una forma de vergüenza nueva y especialmente amarga. Esa misma tarde, la curiosidad me venció y busqué el perfil de Mariana en las redes sociales. Allí estaba, un álbum de fotos perfecto y brillante que documentaba la fiestecita pequeña. Era un evento fastuoso, con decenas de invitados, un mago, un castillo inflable y una decoración de revista. Y entonces la vi, la foto que me rompió en 1000 pedazos. Era el momento de cortar el pastel. Sebastián y Mariana estaban a cada lado de Leo, y justo detrás, con las manos sobre los hombros del niño, estaba la madre de Mariana, sonriendo con la beatitud de una abuela orgullosa. No solo me habían excluido, me habían reemplazado. Habían llenado mi vacío con otra figura, demostrando que mi rol era intercambiable, mi persona, prescindible. La herida ya no era un corte limpio, era una amputación. Unos días después, como si nada hubiera pasado, Sebastián me llamó. Su tono era práctico, directo al grano. «Hola, mamá. Oye, necesito pedirte un favor. Estoy tramitando los permisos para el nuevo proyecto y ha surgido un problema con una antigua licencia del terreno donde estaba la casa de los abuelos. Necesito que firmes un documento de cesión. Es una simple formalidad. No hubo un «¿Cómo estás?». No hubo una mención al dinero del cumpleaños. Nada. Mi existencia en su vida se había reducido a una firma en un papel, a un trámite burocrático que se interponía en su camino hacia el éxito. Me usaba como una herramienta, una llave vieja que necesitaba para abrir una puerta y que luego volvería a guardar en un cajón polvoriento hasta la próxima vez. Fue en ese momento que una fuerza nueva, una calma glacial, tomó el control de mi voz. «Entiendo, Sebastián», le dije, sorprendiéndome a mí misma por mi serenidad. «Pero antes de firmar nada, me gustaría que mi asesor revisara los papeles». Se hizo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa corta y condescendiente. «¿Asesor? Mamá, por favor, no compliques las cosas. Es un papel sin importancia. Solo fírmalo, y ya». La forma en que pronunció la palabra «asesor», como si fuera una fantasía senil, encendió la chispa de la rebelión. «No lo complicaré. Simplemente haré que lo revisen. Cuando tengas los documentos, me los haces llegar», respondí, y colgué antes de que pudiera replicar. Fue la primera vez en años que no cedí a su voluntad. Decidí no renunciar a Xiamsiesnas, mi nieta, y asistí a la función de fin de curso de Sofía. La escuela había enviado una invitación general a todos los abuelos, así que técnicamente no estaba infringiendo ninguna orden directa. Me senté en la última fila, intentando ser invisible. Pero Mariana me vio. Su rostro fue un poema, un destello de pura irritación, seguido de una sonrisa forzada para las otras madres que la rodeaban. Durante el intermedio se acercó a mí, trayendo a Sofía de la mano. Me permitió un abrazo cronometrado y luego dijo en voz alta para que todos la oyeran: «Miren qué bonito. La abuela ha podido venir a darnos una sorpresa. ¡Qué alegría!, ¿verdad, Sophie?». Me exhibió como un acto de su propia generosidad, convirtiendo mi presencia en una prueba de su benevolencia. Era una maestra de la manipulación pública. El siguiente golpe fue financiero, preciso y cruel. Recibí una carta del banco informándome de que el ingreso mensual que Sebastián me transfería desde la muerte de Antonio sería suspendido. Era una cantidad modesta, pero completaba mi exigua pensión y me permitía vivir sin agobios. La razón oficial en la carta era una reorganización de las finanzas familiares. Sabía perfectamente que era una orden directa de Mariana, una forma de apretarme las tuercas, de castigar mi pequeña insurrección con el tema de la firma
y de recordarme quién tenía el control del dinero y, por tanto, el poder. Querían asfixiarme económicamente, hacerme sentir la precariedad, quizás esperando que la necesidad me hiciera más dócil y obediente a sus deseos. Lo llamé, esta vez sí, para pedirle una explicación sobre el dinero. La incomodidad en su voz era palpable. Balbuceó excusas sobre la nueva hipoteca, los gastos de los colegios, la economía incierta. Mariana lleva ahora todas las cuentas, mamá. Ella dice que tenemos que recortar gastos superfluos. Y entonces pronunció la frase que selló cualquier resquicio de compasión que yo pudiera sentir por él. Todos tenemos que hacer sacrificios en esta vida, mamá. Que él, que vivía en la abundancia gracias a mis sacrificios, se atreviera a decirme eso, fue el insulto definitivo. Fue como si escupiera sobre cada noche que pasé, limpiando oficinas para pagarle los estudios. La desconexión con la realidad, la ingratitud, era simplemente abismal. El domingo siguiente en la iglesia, se me acercó una feligresa que formaba parte de uno de los comités benéficos de Mariana. Sus ojos brillaban de admiración. «Amalia, tiene usted una nuera que es una santa. La gala que está organizando para los niños huérfanos va a ser un éxito. Siempre dice que su inspiración es la familia, el ejemplo de generosidad que ha recibido». Tuve que sonreír y asentir, escuchando el panegírico de la mujer que me estaba estrangulando en la sombra. La construcción de su imagen pública era una fortaleza inexpugnable, y yo, la única que conocía la verdad de su naturaleza, estaba atrapada fuera de los muros, silenciada y desacreditada de antemano. Era una obra maestra de hipocresía. Unos días más tarde, un mensajero dejó una caja grande en mi puerta. Era de parte de ellos. Al abrirla, encontré un revoltijo de mi pasado. Los juguetes de la infancia de Sebastián, sus cuadernos del colegio, el primer osito de peluche que le regalé. Estaban vaciando su garaje, pero el mensaje era mucho más profundo. Me estaban devolviendo mi historia, diciéndome que ya no había espacio para mis recuerdos en su vida. Era un acto de amputación simbólica, un «toma tu pasado y déjanos en paz con nuestro futuro». Era su forma de decirme que el último vínculo, el de la memoria compartida, también quedaba oficialmente roto. Querían que mi presencia en sus vidas fuera tan inexistente como esos objetos en su trastero. Removiendo el contenido de la caja, con el corazón hecho un puño, encontré una carta que le había escrito a Sebastián cuando se fue a la universidad. Estaba llena de consejos, de palabras de ánimo y de sueños para su porvenir. «Nunca olvides de dónde vienes, hijo mío», le había escrito. «Y sé siempre un hombre agradecido y justo». Leer esas palabras ahora, sabiendo en lo que se había convertido, fue como recibir una bofetada del pasado. La distancia entre el hombre que yo había soñado que sería y el extraño en el que se había transformado era un abismo insondable. Lloré, no por el rechazo, sino por la pérdida de aquel muchacho, mi hijo, que parecía haber muerto en algún punto del camino. La confrontación final de esta etapa llegó una tarde, sin previo aviso. Sebastián se presentó en mi puerta, con una carpeta bajo el brazo y la impaciencia grabada en el rostro. Ni siquiera entró. Desde el umbral me tendió los documentos. «Mamá, aquí están los papeles. Por favor, fírmalos ya. Estás retrasando un proyecto de millones de euros por un capricho». No preguntó cómo estaba, no mencionó la caja, no se disculpó por nada. Su única preocupación era su proyecto, su dinero. Me miró con la misma expresión que se usa para un obstáculo inanimado que hay que remover del camino. Era la cosificación definitiva de mi persona. Ya no era su madre. Era un problema a resolver. Lo miré fijamente a los ojos, esos ojos que antes eran mi refugio y que ahora me resultaban extraños. Dejé que su impaciencia se estrellara contra mi calma. Tomé aire y, con una voz que no sabía que poseía, firme y clara, le dije: «No, Sebastián. No firmaré nada hasta que mi abogado lo revise». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y entonces lancé el golpe de «Gracia. Mi abogado es Benjamín Ortega. ¿Te acuerdas de Benjamín? ¿El viejo amigo de tu padre?» El nombre, ese nombre olvidado que conectaba directamente con el secreto que guardaba en mi cofre, tuvo un efecto inmediato.
La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una sombra de confusión, y por primera vez, algo que se parecía mucho al miedo. El juego había cambiado. Cuando le cerré la puerta a Sebastián, el clic de la cerradura resonó en la casa como un disparo que marcaba un final y un comienzo. Apoyé la frente en la madera fría y en la imagen mental del rostro de mi hijo, esa mezcla de incredulidad y miedo incipiente, encontré la certeza que me había faltado. En ese instante se rompió el último hilo de la esperanza a la que me había aferrado ciegamente. La esperanza de que, en algún lugar debajo de esos trajes caros y esa arrogancia prestada, todavía existiera el niño que yo había criado. Comprendí que ya no estaba luchando por el amor de mi hijo. Estaba luchando contra el hombre en el que se había convertido, un socio voluntario en el proyecto de su esposa para borrarme del mapa. Dejé de ser una madre que suplicaba amor para convertirme en una mujer que reclamaba justicia. Caminé por el pasillo de mi casa, pero mis pasos se sentían diferentes, más firmes, más deliberados. El silencio que me rodeaba ya no era el de la soledad, sino el de la concentración. Durante años, mi estrategia había sido la del agua blanda, intentando erosionar la piedra, de su indiferencia con paciencia y amor. Pero me di cuenta de que hay piedras que no se erosionan, solo se rompen, y para romperlas no se puede usar agua, se necesita un martillo. Comprendí que el lenguaje de las emociones, el único que yo había hablado durante toda mi vida, era un idioma extranjero para ellos. Ellos solo entendían el lenguaje del poder, del apalancamiento, de las consecuencias. Y para mi sorpresa, descubrí que una parte de mí, una parte que había estado dormida durante décadas, estaba dispuesta a aprender a hablarlo con fluidez. Mi destino ya no era el teléfono para hacer una llamada suplicante, sino el armario de mi dormitorio. Me detuve frente a él, como si fuera la puerta a una nueva dimensión de mí misma. Aparté las mantas con olor a naftalina, y allí estaba, el viejo cofre de hierro de mi abuelo. Durante una década, había sido un mausoleo para un secreto, un recordatorio de la prudencia de mi marido. Ahora lo veía con otros ojos. No era una tumba, era una armería. El frío del metal bajo mis dedos pareció transmitirme una corriente de determinación. Ya no sentía el dolor de la madre herida, sino la fría resolución de una general que, tras una larga serie de derrotas, por fin decide abrir su arsenal secreto y planificar el contraataque que cambiará el curso de la guerra. La llave, que guardaba en un pequeño joyero, giró en la cerradura con un chirrido que pareció despertar a los fantasmas del pasado. La pesada tapa se abrió con un gemido de protesta, liberando un olor a papel viejo y a tiempo detenido. Allí, sobre un lecho de documentos sin importancia, reposaba el sobre sellado que Antonio me había confiado. Mis manos no temblaban. Lo tomé con una solemnidad casi ceremonial. Era como si, al tocar ese sobre, estuviera aceptando el manto de una nueva responsabilidad. Ya no se trataba de mis sentimientos heridos, sino de honrar la previsión de mi esposo, de defender el legado de mis padres, de proteger el último bastión de mi dignidad. Este no era un acto de venganza, sino de restauración. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces le había servido la merienda a Sebastián. Con un abrecartas, rompí el sello con cuidado. Las hojas, gruesas y de un ligero tono amarillento por los años, estaban cubiertas de una jerga legal que a primera vista resultaba intimidante. Pero busqué las cláusulas que recordaba haber oído en el despacho de Benjamín, y entonces las encontré, nítidas e inequívocas. Participación accionarial mayoritaria, 51%, 51% de las acciones fundacionales. La cifra flotaba ante mis ojos, abstracta y a la vez increíblemente concreta. No era una opinión, no era un sentimiento, era un hecho legal, una verdad inmutable escrita en tinta y sellada ante notario. El poder no era algo que tuviera que mendigar. Resulta que lo había poseído todo este tiempo, sin saberlo. Con el contrato en la mano, tomé el teléfono. Mis dedos marcaron un número que no había usado en 10 años, pero que mi memoria guardaba intacto. Despacho de abogados Ortega, buenos días. Mi voz sonó extrañamente calmada, profesional. Buenos días.
Mi nombre es Amalia Torres, viuda de Antonio Torres. Me gustaría concertar una cita con el señor Benjamín Ortega. Es un asunto relacionado con un acuerdo de sociedad que él mismo redactó hace muchos años. No hubo súplicas, no hubo un torrente de quejas. Fue una llamada de negocio, la primera de mi vida. Estaba dando el primer paso en un territorio desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo, sino una extraña sensación de control. Benjamín me recibió al día siguiente. Era más viejo, más encorvado, pero sus ojos conservaban la misma chispa de inteligencia astuta. Le expuse la situación, no como una madre desconsolada, sino como una socia preocupada por la gestión de su principal activo. Le mostré el mensaje, le conté las humillaciones y el intento de hacerme firmar a ciegas. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, revisó su copia del contrato, que guardaba en sus archivos. «Este documento es blindado, Amalia», dijo finalmente. «Usted es, a todos los efectos legales, la dueña de la empresa». Luego me miró fijamente. «Podríamos enviarles una carta, pero creo que un acto de justicia tan largamente postergado merece un escenario más memorable». Salí del despacho de Benjamín sintiendo que el peso del mundo se había aligerado de mis hombros, reemplazado por el peso de un propósito. El duelo por el hijo que había perdido seguía ahí, en un rincón de mi corazón, pero ya no me paralizaba. Se había convertido en el combustible que alimentaba mi determinación. El plan que habíamos esbozado era audaz, público y devastador en su simplicidad. No requería gritos ni insultos, solo la presentación calmada de una verdad irrefutable, en el momento y el lugar preciso. Ya no era Amalia, la niñera, la que iba a la guerra. Era Amalia Torres, la accionista mayoritaria, que se disponía a realizar una auditoría muy exhaustiva, no de las cuentas de la empresa, sino de los valores sobre los que se había construido. El primer movimiento en mi tablero de ajedrez fue sutil, casi imperceptible. Tal como esperaba, Sebastián volvió a llamar, su voz teñida de una impaciencia mal disimulada. «Mamá, ¿ya firmaste? Estamos perdiendo tiempo y dinero». Siguiendo el guión que había preparado con Benjamín, le respondí con una dulzura envenenada. «Casi, hijo. Benjamín está terminando de revisar la documentación del proyecto. Me dice que tiene algunas preguntas rutinarias para tu departamento financiero, solo para asegurarse de que mi inversión original esté bien protegida en esta nueva fase. Ya sabes, cosas de abogados». Pude sentir su desconcierto a través del teléfono. La palabra inversión en lugar de ayuda, y la mención de sus finanzas, lo descolocaron por completo. Estaba acostumbrado a mi sumisión, no a mi diligencia. La verdadera jugada, sin embargo, la ejecutó Benjamín. Su despacho no llamó a Sebastián, sino directamente a las oficinas de la constructora. Con una formalidad implacable, su asistente solicitó, por correo electrónico y con copia a la junta directiva, acceso a las actas de las últimas reuniones de accionistas y a los informes financieros trimestrales. La solicitud se enmarcó en el derecho de información de un socio fundador, un tecnicismo legal contra el que no podían oponerse sin levantar sospechas. No fue una amenaza, sino un ejercicio de un poder que ellos no sabían que yo poseía. Fue como encender una pequeña luz en una habitación que ellos creían completamente a oscuras, obligándolos a preguntarse qué más podría haber en las sombras, qué otras cosas desconocían sobre la dócil anciana a la que habían descartado. La reacción de Sebastián fue una explosión de ira y confusión. Me llamó esa misma tarde, su voz un trueno contenido. «¿Qué demonios estás haciendo, mamá? ¿Por qué tus abogados están pidiendo nuestros libros? ¿Quieres demandarme? ¿Quieres arruinarme?» Por primera vez en mucho tiempo, lo escuché asustado. Me mantuve en mi papel, el de la madre ingenua que no entiende de negocios. «Ay, Sebastián, no digas eso. Solo estoy haciendo lo que tu padre me habría aconsejado. Proteger mi patrimonio. Benjamín dice que es un procedimiento estándar. Es solo una formalidad, hijo. Exactamente igual que esa firma que tú necesitas de mí. Devolverle sus propias palabras, usadas para minimizarme, fue una pequeña victoria que saboreé en silencio.
El cazador empezaba a sentir la extraña sensación de ser observado. Solo puedo imaginar la escena que se vivió esa noche en su lujosa casa. Sebastián, tratando de explicarle a Mariana que su madre, la inofensiva viejecita, de repente tenía abogados que estaban auditando sus finanzas. La furia de Mariana debió ser monumental. Ella, que había construido un imperio basado en una imagen de control absoluto, se encontraba con una variable que no podía manejar, una variable que venía de la persona que menos esperaba. Su plan para borrarme del mapa no solo había fracasado, sino que había provocado que el fantasma del pasado se levantara y exigiera ver las cuentas. La tensión que antes yo absorbía en silencio, ahora se había instalado como una invitada no deseada en su propia mesa. Benjamín, sin embargo, no solo era un buen abogado, era un hombre con una agenda de contactos que era una obra de arte. Descubrió que la fiesta de inauguración del nuevo complejo de apartamentos de Sebastián no era un evento cualquiera, sino su gran salto a las ligas mayores de la construcción. Y, lo más importante, descubrió que la cobertura del evento para la principal revista de negocios del país estaría a cargo de Ricardo Vargas, un periodista de investigación famoso por su olfato para las historias con trasfondo humano. Ricardo, además, era el hijo de un viejo amigo de Benjamín, un detalle que el destino parecía poner en nuestras manos como un regalo inesperado. El escenario para mi revelación no podía ser más perfecto. Entonces, realicé mi segundo movimiento, uno que apuntaba directamente al corazón de la narrativa de Mariana. Busqué en mis álbumes hasta encontrar una vieja fotografía, Antonio y yo, junto a un Sebastián de apenas 10 años, de pie en el terreno baldío donde antes se alzaba la casa de mis padres. La imagen desprendía el aroma de los sueños humildes y el trabajo duro. Escribí una nota a mano. Toda gran estructura necesita unos cimientos sólidos. Estos fueron los de la constructora Torres. El sacrificio de una generación es el ladrillo de la siguiente. A través de Benjamín, hice llegar la foto y la nota al periodista Ricardo Vargas como una pista anónima que prometía una historia mucho más interesante que la de un simple éxito empresarial. El anzuelo funcionó. Un periodista de la talla de Ricardo Vargas no se conforma con los comunicados de prensa. El misterio de la foto, la conexión con un abogado respetado como Benjamín y la promesa de una historia de origen no contada despertaron su instinto. Su equipo empezó a hacer preguntas, a investigar los registros de la empresa, a buscar los nombres de los primeros inversores, a indagar sobre el capital inicial. Estaban desenterrando la historia que Mariana se había esforzado tanto en sepultar bajo capas de lujo y relaciones públicas. Sin que ellos lo supieran, la narrativa de su éxito perfecto estaba siendo desmontada pieza a pieza. Y el arquitecto de esa deconstrucción no era otro que el propio periodista que ellos habían invitado para glorificarlos. Ver cómo las piezas que has puesto en movimiento empiezan a encajar en el tablero te da una extraña y embriagadora sensación de poder, una que nunca antes había conocido. Es un recordatorio de que la inteligencia y la estrategia no tienen edad. Si te está gustando ver cómo la justicia silenciosa empieza a tejer su red, te invito a que te suscribas a mi canal y me acompañes en este viaje hasta el final. Te prometo que la conclusión de esta historia será algo que no querrás perderte, un recordatorio de que nunca se debe subestimar la fuerza de una madre. El nerviosismo en su campo no tardó en manifestarse. Recibieron una llamada de la asistente de Ricardo Vargas. Las preguntas ya no eran sobre las características del nuevo edificio, sino sobre los orígenes familiares de Sebastián, sobre el sacrificio que implicó la fundación de la empresa. Estas preguntas, tan específicas y cargadas de intención, debieron sonar como una alarma de incendios en su cuartel general. Mariana, experta en control de daños, seguramente intentó desviar la atención, edulcorar la historia, hablar de una pequeña ayuda familiar y mucho esfuerzo propio. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en la mente del periodista, y era una semilla que yo misma había sembrado. Y entonces ocurrió algo que me confirmó que estaban reaccionando a mis movimientos. Llegó un sobre a mi buzón. Era una invitación impresa en cartulina gruesa y con letras doradas
para la gran gala de inauguración. Después de ser excluida del cumpleaños de mi propio nieto por no ser familia, ahora me invitaban formalmente al evento más importante de sus carreras. No era un acto de amor, sino de pánico. Con un periodista investigando sus raíces, mi ausencia sería una bandera roja demasiado visible. Necesitaban tenerme allí, sonriente y dócil, como parte del decorado de su familia perfecta. Pero su intento de controlarme se convirtió en mi caballo de Troya. Me estaban abriendo las puertas de su fortaleza. Acepté la invitación con una simple llamada. Y luego comencé a prepararme, no como la víctima que ellos esperaban, sino como la protagonista de mi propia historia. Fui a una tienda del centro, una de esas con solera, y compré el vestido más elegante que pude permitirme. No era llamativo ni ostentoso. Era un vestido de color azul noche, de corte clásico y tejido noble. Un vestido que no gritaba dinero, sino dignidad. Mientras me lo probaba, no vi en el espejo a una anciana frágil, sino a una mujer que se estaba vistiendo para la batalla más importante de su vida. No era una simple fiesta, era un tribunal. Y yo por primera vez no iba a sentarme en el banquillo de los acusados, sino a subir al estrado para testificar. La noche de la gala llegué sola. Al entrar en el inmenso vestíbulo del hotel, me sentí como un gorrión en una jaula de pavos reales. Todo era un derroche de lujo y opulencia. Lámparas de cristal que colgaban como cascadas de diamantes, el murmullo de conversaciones importantes y el tintineo de copas de champán. Por un instante, me sentí intimidada. Pero entonces recordé por qué estaba allí. Enderecé la espalda y avancé. Mi vestido azul noche, una mancha de dignidad serena en un mar de ostentación. Vi a Sebastián y a Mariana en el centro de todo, recibiendo felicitaciones, sonriendo para las cámaras. Mariana me vio y su sonrisa se tensó. Con un gesto sutil, me indicó un rincón alejado, como si le dijera a una sirvienta dónde debía esperar. Fue su último error, su última subestimación. Ignoré su indicación y me moví lentamente entre los invitados, una observadora silenciosa en el corazón del imperio enemigo. Vi a los banqueros, a los políticos, a las familias más influyentes de la ciudad. El escenario que habían elegido para su coronación era perfecto para mi propósito. Cada invitado importante era un testigo más, cada cámara un notario de lo que estaba por suceder. Localicé a Ricardo Vargas, el periodista. Estaba de pie cerca del escenario, con una libreta en la mano y una mirada escrutadora que no se perdía detalle. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, y vi en los suyos una chispa de curiosidad. Sabía que la foto y la nota anónima habían hecho su trabajo. Él no estaba allí para escribir un artículo de sociedad, estaba esperando una historia, y yo estaba a punto de dársela. Finalmente, la música bajó de intensidad y un maestro de ceremonias anunció el momento de los discursos. Un vídeo corporativo se proyectó en una pantalla gigante, mostrando imágenes aéreas del nuevo edificio. La voz en off hablaba de visión de futuro, innovación y liderazgo. Contaba la historia de un joven y brillante ingeniero y su igualmente talentosa esposa que, juntos, habían construido un sueño. Era una historia hermosa, bien contada y completamente falsa. Mientras veía esas imágenes, mi corazón, que pensé estaría desbocado, latía con una calma extraña y absoluta. No era nerviosismo lo que sentía, sino la serenidad de una actriz que ha ensayado su papel a la perfección y solo espera su entrada a la escena. Mariana fue la primera en hablar. Se deslizó hacia el micrófono con la gracia de una serpiente. Su discurso fue una oda a sí misma, disfrazada de agradecimiento. Agradeció a su equipo, a los inversores, a la ciudad, y entonces llegó el momento culminante. Miró a Sebastián con una devoción perfectamente actuada y dijo: «Pero sobre todo, quiero dar las gracias a este hombre maravilloso, mi esposo, que construyó este imperio desde la nada, con la única ayuda de sus propias manos y de nuestro sueño compartido». La sala estalló en aplausos. La mentira, tan rotunda y descarada, resonó en mis oídos. En ese instante, cualquier atisbo de duda que pudiera albergar se evaporó. Ella misma me había dado la señal, la justificación final para lo que iba a ser. Mientras los aplausos
comenzaban a apagarse. Empecé a caminar hacia el escenario. No corrí, no grité. Avancé con pasos lentos y decididos, y esa calma antinatural fue lo que llamó la atención. Las conversaciones se acallaron, las cabezas se giraron. Un murmullo recorrió la sala. Vi la cara de Sebastián, su sonrisa congelada, sus ojos dilatados por el pánico al verme subir las escaleras laterales, donde Benjamín, mi fiel abogado, me esperaba para ofrecerme su brazo. El rostro de Mariana era una máscara de furia, contenida. El espectáculo que tan cuidadosamente había dirigido se le estaba yendo de las manos, y la intrusa que iba a arruinarlo todo era la persona que ella creía haber neutralizado para siempre. Llegué al centro del escenario y me paré junto a un atril con un segundo micrófono. El silencio en la sala era total, denso, casi se podía tocar. Me tomé un segundo para mirar a todos esos rostros desconocidos que me miraban con una mezcla de curiosidad y desconcierto. «Buenas noches», dije, y mi voz, gracias a la tecnología, sonó firme y clara en cada rincón del salón. «Mi nuera Mariana es una gran oradora y tiene toda la razón. Mi hijo Sebastián es un hombre muy trabajador. Pero, en su bonita historia, ha habido una pequeña omisión. Una omisión fundamental. Se le ha olvidado mencionar a la persona que hizo posible que todo esto existiera. Se ha olvidado de su primera y principal socia». Me giré para mirar a mi hijo, que estaba pálido como el papel, incapaz de moverse o de hablar. «Sebastián, ¿no piensas presentarme a tus invitados? ¿No vas a contarles que tu madre, la niñera, la mujer a la que le dijiste que no era familia, fue quien te dio el 100% del capital para que fundaras tu empresa?» El shock en la sala era palpable. Mariana dio un paso hacia mí, como para arrebatarme el micrófono, pero se detuvo, consciente de que cualquier movimiento agresivo solo empeoraría las cosas. «Veo que la emoción te ha dejado sin palabras, hijo», continué, con una calma gélida. «No te preocupes. Afortunadamente yo traje los documentos que refrescarán tu memoria». Benjamín, impecable en su papel, subió al escenario y me entregó una carpeta de cuero. La abrí lentamente, saboreando el momento. No necesitaba leer el contrato entero, solo la cláusula que importaba. Mi voz resonó con una claridad notarial. «Contrato de sociedad, constituido el 3 de marzo de 1998. Cláusula tercera. Se establece que la socia fundadora, doña Amalia Torres, realiza una aportación de capital equivalente al valor total de la venta de su patrimonio, a cambio de una participación indivisible del 51% de las acciones de la compañía Constructora Torres». Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. Levanté el documento original, mostrando los sellos, las firmas, la prueba irrefutable de la verdad que acababa de dinamitar su farsa. Las cámaras de los fotógrafos, especialmente la del equipo de Ricardo Vargas, estallaron en una ráfaga de flashes que iluminaron los rostros descompuestos de Sebastián y Mariana. Los inversores se cuchicheaban entre sí, mirando a la pareja en el escenario no con admiración, sino con una nueva y gélida evaluación. El cuento de hadas del matrimonio hecho a sí mismo se había hecho añicos en directo y ante la élite de la ciudad. Miré a Mariana a los ojos. Su fachada de perfecta anfitriona se había resquebrajado, revelando la humillación y el odio puro que había debajo. Había perdido lo que más valoraba, el control absoluto de su propia imagen. Dejé el documento en el atril y me acerqué al micrófono una última vez. Mi tono ya no era el de una fiscal, sino el de una matriarca dictando una lección final. «Yo no he venido esta noche a destruir una empresa», dije, mi voz suavizándose pero sin perder un ápice de su fuerza. «He venido a recordar una lección. La lección de que los cimientos de cualquier edificio, al igual que los de cualquier familia, no se construyen sobre mentiras y olvidos, se construyen sobre el sacrificio, la gratitud y el respeto». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Valores que, tristemente, en el camino hacia la cima, algunos han decidido dejar abandonados en la base. Y con esa última frase, di media vuelta y del brazo de Benjamín bajé del escenario, dejando atrás un silencio atronador y las ruinas de un reino de cartón.
Mi salida del escenario fue como la detonación de una bomba de silencio. Nadie aplaudió, nadie habló. La fiesta, ese monumento a la vanidad de mi hijo y mi nuera, murió en el acto. Vi cómo el periodista Ricardo Vargas y su equipo rodeaban a Sebastián y a Mariana como lobos a su presa, lanzando preguntas que ya no podían ser respondidas con sonrisas ensayadas. Vi a los inversores agruparse en corrillos, sus rostros serios, susurrando entre ellos mientras miraban a la pareja caída en desgracia en el escenario. El champán dejó de fluir, la música se detuvo. En cuestión de 5 minutos, el salón, que había sido el teatro de su mayor triunfo, se convirtió en el escenario de su humillación más pública y devastadora. La máscara se había roto, y lo que quedaba debajo era patético y vulgar. Las consecuencias para Mariana fueron rápidas y letales, un veneno social que actuó de la noche a la mañana. El artículo de Vargas, publicado a la mañana siguiente, fue una obra maestra de periodismo narrativo. No era un simple reportaje de negocios. Era la historia de una reina de hielo, cuya ambición la llevó a repudiar a la mujer que había sacrificado todo por su marido. La palabra niñera se repetía una y otra vez, contrastando mi humilde pasado con su opulento presente. Las puertas de la alta sociedad, que tanto le había costado abrir, se le cerraron en la cara con un portazo. Fue discretamente expulsada de sus comités de caridad. Sus amigas dejaron de contestar a sus llamadas. Perdió lo único que realmente le importaba, su estatus. El castillo social que había construido se reveló como lo que era, un decorado de cartón que se deshizo con la primera lluvia de verdad. Para Sebastián, el golpe fue igual de contundente, pero en el terreno que él más valoraba, el profesional. La junta de accionistas, ahora plenamente consciente de que yo ostentaba la mayoría, convocó una reunión de emergencia. Asistí, con Benjamín a mi lado, no como una madre vengativa, sino como la propietaria legítima del negocio. No hubo gritos ni reproches. Con una calma devastadora, la Junta votó para destituirlo de su cargo de director ejecutivo. Había perdido su confianza, no por una mala gestión, sino por una quiebra moral que ponía en riesgo la reputación de la empresa. Perdió su título, su despacho, su poder. El imperio que creía haber construido se le escapó de las manos como arena, dejándolo con el sabor amargo de saber que nunca había sido realmente suyo. Mi vida, por otro lado, floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Asumí la presidencia del Consejo de Administración, pero no para dirigir la empresa, sino para darle un alma. Contratamos a un nuevo director ejecutivo, un profesional competente y con valores. Mi primera directriz fue crear la Fundación Antonio Torres, financiada con un porcentaje de los beneficios, destinada a otorgar becas de estudio a hijos de madres solteras y trabajadoras. La constructora, que había sido un símbolo de la ambición desmedida, comenzó a ser conocida por su compromiso social. Mi pequeña casa ya no era una celda de soledad, sino mi cuartel general, un lugar lleno de paz, desde donde me aseguraba de que el legado de sacrificio de mi familia se transformara en oportunidades para otros. Un mes después de la gala, Sebastián pidió verme. Se presentó en mi casa, no con la arrogancia de antes, sino con la postura encorvada de un hombre derrotado. Lloró. Me pidió perdón de una forma que sonó sincera, aunque yo ya había aprendido a ser cautelosa. Habló de cómo se había dejado llevar, de cómo la ambición de Mariana lo había cegado, de cómo había olvidado todas las lecciones que yo le había enseñado. Me suplicó una segunda oportunidad, no solo en mi corazón, sino también en la empresa. Dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para enmendar el daño que había causado, para demostrarme que todavía era el hijo que yo había criado. Lo escuché en silencio, dejando que vaciara toda su vergüenza y su arrepentimiento. Cuando terminó, le hablé con la franqueza que la situación merecía. El perdón de una madre, Sebastián, es un océano sin fondo, le dije. Pero la confianza es un edificio, y tú has demolido el que yo tenía en ti hasta los cimientos. Si quieres volver a tener un lugar en mi vida, tendrás que reconstruirlo, ladrillo a ladrillo, con tus propias manos. No hubo un abrazo de reconciliación inmediata. Le ofrecí un perdón condicionado, una hoja de ruta para su redención, no un cheque en blanco.
La relación no estaba rota para siempre, pero la sanación sería un camino largo y arduo que él tendría que recorrer solo. Como parte de esa reconstrucción, le ofrecí un trabajo. No su antiguo despacho, no un puesto directivo. Le ofrecí el puesto de ayudante de jefe de obra en uno de nuestros nuevos proyectos de viviendas sociales. Le dije que si quería volver a formar parte de la constructora Torres, primero tenía que aprender el valor del trabajo desde abajo, sentir el peso del sol en la espalda y el polvo en la garganta. Tenía que entender lo que cuesta poner un ladrillo sobre otro. Su matrimonio con Mariana, como era de esperar, no sobrevivió a la catástrofe. Ella no podía soportar la vergüenza de un marido degradado, un peón en la empresa que antes dirigía. Se separaron. Sebastián se quedó solo, despojado de todo, excepto de una última y difícil oportunidad para redimirse. Y yo, Amalia, encontré por fin la paz. Mi vida se llenó de un nuevo propósito. Veo a mis nietos 2 veces por semana, sin condiciones ni supervisiones. Mariana, en un último acto de pragmatismo, no se opone, sabiendo que ahora soy yo quien tiene el poder. Mis días transcurren entre las reuniones de la fundación, el cuidado de mi jardín y las charlas con mi amigo Benjamín. No me he mudado a una casa más grande. Esta, la pequeña, la humilde, es mi fortaleza. No obtuve una venganza, obtuve una restitución. No destruí a mi familia, la obligué a purgarse de sus mentiras, y en el proceso de reclamar mi dignidad, me encontré a mí misma, una mujer de 72 años que por fin aprendió a ser la única y verdadera dueña de su propia vida. Al final de este largo y tortuoso camino, he llegado a comprender el verdadero significado de la palabra familia, esa misma palabra que usaron como un arma para herirme. La familia no es solo un lazo de sangre, una foto en la pared o un apellido compartido. Es una construcción diaria, un edificio que se levanta con los ladrillos del respeto, el cemento de la lealtad y las ventanas de la comunicación sincera. Cuando esos materiales se reemplazan por la arrogancia, el interés y el desprecio, la estructura, por muy lujosa que parezca por fuera, empieza a pudrirse por dentro. A veces, para salvar los cimientos, es necesario provocar un derrumbe controlado, dejar que la fachada de mentira se venga abajo para ver qué es lo que realmente queda en pie, qué es lo suficientemente fuerte como para ser reconstruido. También he aprendido que el amor de una madre es el activo más valioso en la economía de la vida, y sin embargo, a menudo se anota en los libros con un valor de 0. Los sacrificios que hacemos, las noches en vela, los sueños que posponemos, no son una deuda que los hijos deban pagar, sino un legado que tienen la obligación de honrar. Tratar ese legado como un estorbo, como una nota a pie de página vergonzosa en una biografía de éxito, es la forma más cruel de ingratitud. La verdadera riqueza no se mide en el tamaño de tu casa o en el saldo de tu cuenta bancaria, sino en tu capacidad de mirar atrás y decir gracias a las manos que te empujaron cuando no tenías fuerzas para volar por ti mismo. Olvidar eso es la única bancarrota que realmente importa. Mi viaje me ha enseñado la lección más importante de todas. La dignidad no es un regalo que otros te conceden, es un territorio que tú misma debes defender. Durante 72 años, creí que mi valor residía en mi capacidad de dar, de servir, de anteponer las necesidades de los demás a las mías. Pero hay una línea muy fina entre la bondad y la autodestrucción. Llega un momento en que poner la otra mejilla deja de ser un acto de paciencia para convertirse en un acto de complicidad con el abuso que estás recibiendo. Reclamar tu lugar, exigir respeto, no es un acto de egoísmo, sino el acto de amor propio más fundamental que existe, porque al final, tú le enseñas al mundo cómo tratarte con el estándar de lo que estás dispuesta a tolerar. Si hay una moraleja en mi historia, una sola verdad que quisiera que se quedara grabada en sus corazones, es esta: la gratitud es el pilar que sostiene todas las relaciones humanas. Su ausencia es el ácido que lo corroe todo. Mi hijo y mi nuera no eran monstruos, simplemente estaban infectados por el virus de la ingratitud. Dieron por sentado mi amor, confundieron mi silencio con aprobación y mi bondad con debilidad.
Que mi experiencia sirva como un recordatorio. Nunca subestimen a las personas calladas, a las que siempre ceden, a las que parecen no tener poder, porque a menudo esas personas son las que han sacrificado todo, y el día que decidan que ya ha sido suficiente, su fuerza, alimentada por años de dolor silencioso, puede derribar los muros más altos. Mi vida entera fui la niñera, la cuidadora. Pasé décadas cuidando de hijos ajenos, de mi propio hijo, de mi esposo. Pero la lección final, la más profunda, fue aprender a cuidarme a mí misma. Aprender que los títulos de madre y abuela son medallas de honor, no sentencias de servidumbre. Y que las mismas manos que saben mecer una cuna con infinita ternura son las mismas manos que, cuando es necesario, pueden y deben golpear la mesa para reclamar el lugar que por derecho les corresponde. Gracias por haberme acompañado en este viaje de redescubrimiento. Si mi historia te ha inspirado o te ha recordado a alguien que conoces, compártela, para que nadie olvide jamás que el amor de una madre es la fuerza más poderosa y silenciosa del universo.